Dios les bendiga. El Ministerio de Restauración, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, quiere en esta hora compartir la palabra del Señor y la encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo número 20, en el capítulo número 40. La palabra de nuestro Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Vamos en esta hora a hablar la palabra del Señor bajo el tema la paciencia. Paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, esperar cuando algo se demora demasiado tiempo. Es entonces confiar en Dios y en lo que Él nos ha prometido. Dios nos quiere formar a su imagen. Recordemos que la Biblia dice en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, el versículo 5, que Dios es el Dios de la paciencia. ¿Por qué es determinante la paciencia para nosotros? Porque la paciencia es lo que nos permite alcanzar nuestras metas. La paciencia es lo que nos permite ver el resultado de nuestras oraciones, súplicas. La paciencia es entonces como el premio a esperar. Por eso la Biblia en muchos pasajes nos enseña que se puede alcanzar a través de la paciencia. Por ejemplo, para ganar las almas, nosotros los que anhelamos la salvación de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, del mensaje que Dios nos ha delegado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ya que el propósito de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda. La paciencia entonces es determinante para ver ese resultado. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, verso 19, el Señor dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dios vive en un eterno presente, porque para Dios no hay pasado, no hay presente, ni hay futuro. Él es dueño del tiempo. Pero lo que para Dios es un minuto, una milésima de segundos o tal vez nada, para nosotros es demasiado tiempo. También la Biblia nos enseña que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ante eso nosotros tenemos una desventaja. Ante la eternidad de Dios y la brevedad de la vida nuestra, tenemos una gran desventaja. Es entonces donde nosotros debemos retomar lo que la Biblia nos enseña acerca de la paciencia. Nosotros queremos que las cosas sucedan ya o cuando nosotros queremos. A veces nosotros determinamos una medida de tiempo pensando que más no podremos resistir en esperar, pero eso es un gran error. El Salmo número 40 que hemos tomado para leer la porción bíblica nos habla del rey David. El rey David dice:
pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me llama mucho la atención la vida del rey David, un hombre al que casi todos hemos escuchado hablar de él, porque somos lectores de la palabra de Dios, o porque de una o de otra manera ha llegado a los oídos de la humanidad, que el rey David fue un hombre que vivió en el Antiguo Testamento, un hombre con el que Dios tuvo un propósito, que siendo niño mató a un gigante, al gigante Goliat. Y por esa historia de la Biblia que la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, el rey David se hizo famoso. Y cuando la Biblia nos habla de eso, y hoy lo vemos como un héroe, como un hombre que alcanzó grandes cosas de Dios, porque Dios cumplió en él su palabra, tal vez no hemos entendido que detrás de este hombre hubieron muchos sucesos que marcaron su vida. Hubo desánimo, hubo persecución, lo quisieron matar, fue menospreciado, pero este hombre sobrepasó todas las adversidades que vinieron en contra de él. Y él se pudo sostener porque él guardó en su corazón la palabra que él sabía que Dios había de cumplirle. Pero ya David, siendo un hombre avanzado en edad y al escribir los salmos, aquí nos habla de su experiencia. Y este capítulo 40 dice: pacientemente esperé en Jehová. David fue muy joven cuando fue ungido para ser rey de Israel. La Biblia nos dice que en el segundo año del rey Saúl fue desechado para no ser rey sobre Israel. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 16, la Biblia nos dice que David fue ungido para ser rey. En ese momento de haber sido ungido, él automáticamente no accedió al poder. Pasaron 38 años después de haber sido ungido para llegar al rey o al trono de Israel. Durante esos 38 años, David tuvo muchas adversidades, pero se sobrepuso a ellas porque David tenía la cualidad de ser un hombre paciente. David no entraba a alterar tiempos. David era un hombre que se sujetó a la palabra de Dios y sabía o pudo entender que si bien Dios es un Dios de propósitos, también Dios es un Dios de tiempos. Los tiempos de Dios están enmarcados en dispensaciones. Las dispensaciones de Dios, cuando nosotros las estudiamos, nos damos cuenta que son determinadas etapas en las cuales Dios ha enmarcado en sus decretos acontecimientos que van a suceder. Los decretos de Dios también están enmarcados en los tiempos de Dios. Cuando Dios nos promete algo, Dios determina un tiempo para cumplirlo. Y es ahí donde a veces nosotros no entendemos esas transacciones de los tiempos de Dios. A veces Dios quiere que estemos exhibidos públicamente, como lo hacía con el profeta Elías. Allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, Elías era un profeta público, enfrentado a Acab, el rey de Israel, y a Jezabel. Pero este hombre, Dios lo había exhibido para que estuviera públicamente ejerciendo su ministerio. Luego viene un tiempo en el que Dios le dice a Elías que debe desaparecer del escenario de la humanidad y debe de irse al arroyo de Querid, un lugar en el cual Dios ya había determinado alimentarlo, sostenerlo. Y creo que para Elías 3 años y medio en su soledad, en el abandono, etc., puede que haya sido difícil. Pero también Elías esperó el tiempo de Dios, y cuando Dios lo sacó nuevamente al público, Dios lo sacó para darle una gran victoria a la nación de Israel, que espiritualmente había decaído, pero supo también esperar en Dios.
Y David dice, pacientemente esperé a Dios. Entonces vemos que la paciencia sirve para ganar las almas. Nosotros creemos que Dios nos ha prometido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero para ganar esas almas necesitamos paciencia. Cosas que no debemos de dejar hacer es orar por ellos, darles testimonio de la palabra de Dios, hablarles de la misma palabra de Dios y con el testimonio vivido, que es la predicación más eficaz, ganaremos sus almas. Pero para ello necesitamos de paciencia. También la paciencia la vamos a necesitar para soportarnos los unos a los otros. Todos somos totalmente diferentes. Y hay veces que no queremos tolerar o no nos quieren tolerar, y eso lleva a que haya impaciencia. Hay veces no hay paciencia para tolerar a los hijos. Hay veces no hay paciencia para tolerar al esposo, a la esposa, etc. Y esa impaciencia nos lleva a cometer grandes errores. La Biblia nos enseña en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 2, que nos soportemos los unos a los otros. Que tengamos paciencia los unos para con nosotros. Tenemos que tener paciencia para esperar los cambios que Dios debe hacer, primero en nuestras propias vidas y después en las vidas de otro. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso lo dice el libro de Proverbios, capítulo 4, verso número 18. Debe de haber una paciencia para esperar la transición de una noche oscura a la luz de un nuevo día. Debemos tener paciencia cuando nos encontramos en medio de la adversidad. Debemos tener paciencia cuando aún estamos viviendo momentos de escasez. Todo eso debe de pasar algún día, pero para alcanzar la bendición, la victoria, debemos tener paciencia y no cometer el error que cometió el rey Saúl. El rey Saúl perdió la bendición de Dios por impaciente. La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba librando una batalla contra los filisteos. El rey Saúl era el líder político de esa nación. Y el líder espiritual era el profeta Samuel. Samuel le había dicho al rey Saúl que esperara 7 días hasta que él llegara. La llegada del profeta Samuel era determinante para esa victoria, porque el profeta debía de hacer el sacrificio, y a través del sacrificio era sencillamente esperar que Dios aprobara la orden de batalla. Pero como esperar no es fácil, y la Biblia dice que el pueblo de Israel se desanimó, los insultos de Goliat los desanimaron, los atemorizaron, y el pueblo empezó a desertarse. La ansiedad, el temor empezó a llenar el corazón del rey Saúl, que en un momento de angustia, de desesperación, comete el error de su vida. Y es que va a hacer el sacrificio que él no debió de haber hecho nunca. Y que creo que hasta el día de hoy, en la eternidad, en el lugar donde él hoy se encuentra, lamentará no haber esperado 1 hora más. Porque la Biblia dice que en el momento en que él terminó de hacer el sacrificio, aparece el profeta Samuel y le dice: locamente has hecho. Este hombre, por la impaciencia, no esperó la llegada del profeta. A veces nos vamos a quedar solos en el camino. Probablemente nos van a dejar solos. Probablemente Dios permitirá que ya no seamos públicos
y quizás quedaremos rezagados a vivir en la soledad por un determinado tiempo. Pero si eso hace parte del propósito de Dios, vale la pena estar en el lugar donde Dios nos quiera estar. Llenémonos de paciencia y no querernos sobrepasar los propósitos de Dios. Tengamos paciencia. La paciencia la necesitamos también para alcanzar las promesas de Dios. Sé que no es fácil a veces, en medio de la adversidad, esperar lo que muchas veces humanamente no llega. Pero Dios dice en su palabra que Él llegará en el momento oportuno. Este rey David lo vemos en diferentes partes de la Biblia exclamando frases como estas: joven fui y he envejecido, y yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. David aprendió a esperar en Dios. Y por eso cuando nosotros esperamos en Dios, Dios va a obrar. No nos angustiemos, no caigamos en la ansiedad del desespero, porque ese desespero nos va a llevar, como al rey Saúl, a cometer el más grande error de su vida. Por ese desespero, el rey Saúl no permaneció en el lugar donde Dios quiso que él permaneciera. Nosotros hoy en día, los siervos de Dios, los hijos de Dios, somos sometidos a la prueba, a esperar en silencio, a esperar en el secreto de Dios, a esperar que Dios obre en el tiempo de Él. Ahí nosotros debemos descansar. La Biblia nos enseña también que la paciencia es una identidad del creyente. El creyente debe ser conocido por su paciencia. La paciencia la produce el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros debemos tener claro que no tenemos la potestad de cambiar nada. La Biblia dice que por más que el hombre se afane, no añadirá un codo a su estatura. Que por más que el hombre quiera forzar las cosas, no sucederán, porque el único que tiene el poder para actuar es Dios. Pero también la palabra de Dios nos enseña que a través de la paciencia alcanzamos las promesas de Dios. Dios ha prometido llevarnos en victoria. Dios ha prometido pelear nuestras batallas. Dios ha prometido llevarnos a diferentes lugares y Él lo va a cumplir. Pero el tiempo lo maneja Él. David pudo entender que lo único que él podía hacer en medio de la persecución, en medio de la adversidad, era esperar. Esperar que Dios obrara a su favor. Y cuando Dios obra a favor nuestro, las cosas empiezan a suceder de la manera que nosotros mismos nos quedamos maravillados viendo la gloria del Señor. La Biblia también nos enseña que debemos tener paciencia a quienes estamos en el ministerio para ejercer un ministerio. El ministerio cristiano es un ministerio de paciencia. El ministerio cristiano, al igual que la vida cristiana, es un camino lento, pero debe de ser firme. Esto no es del que primero llegue, esto es del que sepa llegar. Alguien me enseñó que la vida cristiana no es camino, o la carrera cristiana no es de velocidad, sino de resistencia. Y para ser firmes, para resistir, necesitamos paciencia. David tuvo paciencia para llegar al trono de Israel. Fueron 38 años de adversidad. Fueron 38 años de humillación, de persecución, de muchas dificultades, de muchas lágrimas, de muchas tristezas. Fueron 38 años que David esperó en Dios. Pero cuando Dios extendió su mano, cuando llegó el tiempo de Dios, Dios lo sacó en victoria. Y este hombre pudo alcanzar la bendición de Dios. Hoy nosotros también tenemos la necesidad de armarnos de paciencia.
Esas personas que nos hostigan, que lo único que buscan es el mal para nosotros. Esos opositores acérrimos que a veces se obsesionan con quizás impedirnos avanzar, tengamos paciencia. Al debido tiempo Dios los quitará del camino, o en el tiempo de Dios, Dios tratará con ellos y nosotros podremos seguir adelante. Quiero dirigirme especialmente a todos los líderes, pastores, que están al frente de congregaciones grandes, pequeñas, que hoy están enfrentados a la impaciencia, quizás porque las cosas no se han dado como las hemos querido. Porque ¿qué ministro de Dios no quiere que la obra donde está trabajando crezca, que las cosas sean abundantes? Pero a veces Dios está probando nuestra paciencia. La paciencia determinará el tiempo de Dios para bendecirnos. Así que, como dijo el rey David, pacientemente esperé en Dios. Hermano, amigo, espera en Dios. No hagamos las cosas por nosotros mismos, dejemos a Dios que Él obre y seremos engrandecidos por Dios. Así que la paciencia determinará el éxito de nuestra carrera para la honra y la gloria del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.